Los descubrimientos de la NASA son increíbles. Una molécula que solo producen los organismos vivos, detectada en un planeta a 124 años luz de distancia. Una misteriosa señal cósmica que pulsa cada 6 horas y media y para la que sencillamente no hay explicación. Y un agujero negro tan cerca de nosotros que ni siquiera los propios astrónomos podían creer lo que les mostraban sus datos. Vamos a analizarlo con todo detalle y nos ponemos manos a la obra. Imaginaos que estáis en la playa respirando el aire fresco del mar. El olor característico del mar proviene de un compuesto llamado dimetilsulfuro, o de MS. En la Tierra, esta sustancia la produce el plancton marino y se considera un biomarcador inequívoco, es decir, un indicio de actividad biológica. Y precisamente, esta sustancia es la que se ha descubierto ahora, posiblemente, en un exoplaneta llamado K218b. Este exoplaneta está a solo 124 años luz de la Tierra, lo que, en términos cósmicos, es un paseo. Es 2,6 veces más grande que la Tierra y tiene unas 8,6 masas terrestres. Lo interesante de K218b es que orbita alrededor de su estrella una enana roja en la llamada zona habitable. Ya en 2019, el planeta causó revuelo en la comunidad científica cuando los investigadores descubrieron vapor de agua en su atmósfera. Y ya entonces, los científicos se preguntaban si K218b podría ser lo que se conoce como un planeta Haitian. Esta clase hipotética de planetas describe mundos cubiertos por un océano gigantesco y envueltos en una atmósfera rica en hidrógeno. En 2023, un equipo dirigido por el Dr. Niku Madhusudan de la Universidad de Cambridge causó sensación al estudiar la atmósfera del planeta con el telescopio James Webb y descubrir no solo vapor de agua, sino también dióxido de carbono y metano. Pero lo que entonces solo apareció como una señal débil y fue puesto en duda por muchos científicos fue un primer rastro de dimetilsulfuro, esa sustancia que en la Tierra es producida principalmente por el plancton marino. Se ha determinado con una probabilidad del 99,7% que no se trata de una señal aleatoria. El equipo espera alcanzar una detección de 5 sigmas con entre 16 y 24 horas más de observación con el telescopio James Webb, el estándar de referencia científico que reduciría la probabilidad de que se trate de una señal aleatoria al 0,006%. Sin embargo, con una probabilidad casi segura, ya hemos descubierto dimetilsulfuro en un exoplaneta, pero hemos demostrado con ello la existencia de vida extraterrestre. Es posible que sí, pero hay que ser cautelosos. Aunque en la Tierra el DMS lo producen principalmente organismos vivos en un planeta extraño, con condiciones ambientales totalmente diferentes, podrían estar en marcha procesos no biológicos que generaran ese compuesto. De hecho, el año pasado se detectó DMS incluso en el polvo y el gas del cometa Churyumov-Gerasimenko, que sin duda es inerte. Además, hay otro aspecto curioso en este descubrimiento. La concentración de DMS medida en K218b parece ser unas 20 veces mayor que en la Tierra. Eso podría indicar que hay procesos masivos en marcha que generan este compuesto, sean biológicos o no. También hay que tener en cuenta que K2-18b no es un planeta similar a la Tierra, mientras que nuestra Tierra tiene un núcleo rocoso sólido y está rodeada por una fina capa de atmósfera. K2-18b tiene un aspecto muy diferente. Por su radio y su masa se parece más a Neptuno que a la Tierra. Su enorme campo gravitatorio haría imposible la vida tal y como la conocemos. Los seres vivos allí tendrían que soportar una presión que supera la nuestra en muchos órdenes de magnitud. E incluso hay explicaciones alternativas sobre la naturaleza del planeta. Christopher Glane, un planetólogo del Southwest Research Institute, ha publicado recientemente un artículo preliminar en el que sugiere que K218b podría tener un enorme océano de magma que rodea un gran núcleo rocoso. El descubrimiento también plantea preguntas interesantes sobre la habitabilidad de los planetas que orbitan alrededor de enanas rojas, porque durante mucho tiempo los científicos han creído que estas estrellas podrían ser bastante problemáticas para la vida, ya que, sobre todo en sus primeros años, tienden a tener erupciones violentas que literalmente hervirían las atmósferas de los planetas cercanos. Si K218b realmente albergara vida, eso significaría que las enanas rojas, que son, al fin y al cabo, el tipo de estrella más común en nuestra galaxia, con un 73% del total, podrían tener planetas perfectamente aptos para la vida. Y esa es una perspectiva emocionante, ya que alrededor del 80% de estas estrellas tienen planetas en la zona habitable. Pero si la mayoría de los planetas habitables son enormes mundos oceánicos con una gravedad enorme y sin masa terrestre, los organismos que vivan allí podrían estar literalmente atrapados en sus océanos. Así que, de alguna manera, es una idea fascinante. El universo podría estar repleto de vida, pero las formas de vida complejas e inteligentes no podrían evolucionar porque están atrapadas en el océano. Gracias, querida evolución, por hacernos seres terrestres.
Pasemos ahora al siguiente capítulo de descubrimientos misteriosos. Con el radiotelescopio ASCAP en Australia, los científicos observaron al principio una señal de radio inusualmente potente, pero lo que descubrieron después dejó boquiabiertos incluso a los investigadores más experimentados. La señal se repetía cada 6,5 horas con una regularidad asombrosa. Nunca antes habíamos visto este tipo de señal periódica, dice la investigadora principal Manisha Caleb de la Universidad de Sydney. Los astrónomos bautizaron al misterioso objeto con el sonoro nombre de ASCAP J1839756. Nosotros nos quedaremos con ASCAP. Normalmente las señales de radio en el espacio provienen de estrellas de neutrones que pulsan muy rápido, las llamadas púlsares, o de estrellas lejanas que explotan. Pero ASCAP no encaja en ninguna de estas categorías. Sus señales de radio son demasiado lentas para ser de un púlsar y, al mismo tiempo, el objeto está demasiado cerca para ser una explosión cósmica lejana. Lo más fascinante es que los investigadores incluso pudieron observar una señal denominada interpulse. Esto significa que ASCAP no solo emite una señal principal cada 6,5 horas, sino que entre medias también emite una señal secundaria más débil. Además, la intensidad de las señales parece disminuir con el tiempo. A lo largo de 6 meses, la señal se fue debilitando cada vez más hasta que finalmente desapareció por completo. Pero los científicos también han planteado otras teorías interesantes. Una posibilidad sería que se tratara de una estrella de neutrones que gira especialmente lento. Son los restos ultradensos de una explosión de supernova. Sin embargo, ASCAP sería entonces, con diferencia, la estrella de neutrones que gira más lento que conocemos. Otra idea es que podríamos estar ante lo que se conoce como un magnetar. Son estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente fuertes. Algunos magnetares emiten de hecho señales de radio irregulares, pero incluso para eso, la señal sería demasiado lenta. Los investigadores también especulan sobre si podría tratarse de una estrella doble, pero eso tampoco explicaría todas las observaciones. Y la cosa se pone aún más curiosa, porque otra característica interesante de ASCAP es su polarización extremadamente fuerte. Las ondas de radio emitidas oscilan de forma muy ordenada en una dirección determinada. Eso apunta a campos magnéticos enormemente potentes. Además, los astrónomos observaron que la longitud de onda de la señal cambiaba con el tiempo. A frecuencias más bajas la señal era más ancha que a frecuencias más altas, un efecto que también se conoce en los púlsares. ASCAP reúne características de varios fenómenos conocidos, pero no encaja en ninguna de las categorías establecidas. Los investigadores descartan, al menos, que se trate de una señal extraterrestre. Las características de la señal encajan simplemente demasiado bien con procesos astrofísicos naturales, aunque todavía no entendamos exactamente qué está pasando ahí. Los investigadores observan el objeto con diferentes telescopios en las bandas de radio, infrarrojos y rayos X, pero aparte de las misteriosas señales de radio, nada de nada. En ninguna otra banda de longitud de onda se veía nada, y en algún momento la señal desapareció por completo. Durante varios meses no se oyó nada más. Los investigadores ya temían haber perdido la oportunidad de resolver el misterio. Pero entonces, como de la nada, volvió a aparecer. Más débil, sí, pero aún con el mismo enigmático periodo de 6,5 horas. Este encendido y apagado les recuerda a los astrónomos a una clase de objetos que se descubrió hace solo unos años, los llamados transitorios de radio de largo periodo. Son cuerpos celestes que emiten señales de radio durante un tiempo a intervalos irregulares y luego vuelven a callarse. Sin embargo, ninguno de estos transitorios conocidos tiene un periodo tan preciso como el de ASCAP. Este descubrimiento podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de las estrellas y su evolución. Al menos tenemos que tener en cuenta que aún nos queda mucho por descubrir sobre todos los objetos que hay ahí fuera. Y el siguiente descubrimiento también es súper extremo. ¿Te acuerdas de Uyai Scuti? Esta supergigante roja se consideró durante mucho tiempo la estrella más grande conocida del cosmos. Y la verdad es que es impresionante. En un principio se calculó que tenía un radio unas 1700 veces mayor que el de nuestro Sol. Así que, si la colocáramos en nuestro sistema solar, llegaría casi hasta la órbita de Saturno. Sin embargo, cada vez más astrónomos dudan de este tamaño, ya que es posible que la distancia de la Tierra a Uyai Scuti se haya medido mal. Ya hay estimaciones que reducen su radio a solo 775 radios solares, pero hay gigantes muy diferentes. En los últimos años se pensaba que Uyai Scuti había sido destronada por Stephenson en 2018. Se estimaba que Stephenson tenía un radio 2158 veces mayor que el del Sol. Eso equivale aproximadamente a un volumen 10.000 millones de veces mayor que el del Sol. Si volvieras a toda velocidad alrededor de la estrella, tardarías 9 años. A modo de comparación, para dar una vuelta al Sol a la velocidad de la luz, solo
solo se necesitarían 14,5 segundos. Pero aquí viene lo bueno. Con este radio algo no acaba de cuadrar, porque la cuestión de hasta qué punto puede crecer una estrella en teoría es bastante compleja. Existen límites teóricos para el crecimiento de las estrellas basados en factores como la composición de la estrella, su historia evolutiva y la intensidad de su viento estelar. Y se supone que este límite del crecimiento estelar se sitúa en unas 1500 veces el radio del Sol. Más allá de eso, la estrella ya no podría existir de forma físicamente estable. Para Stephenson, esto significa que o bien nuestras mediciones son erróneas, o bien Stephenson es mucho más pequeña de lo que pensábamos, pero está rodeada por una gigantesca nube de gas y que sin darnos cuenta no hemos medido la estrella en sí, sino el tamaño de esa nube. Así pues, el gas difuso de las capas externas de Stephenson 218 probablemente se haya fusionado con el medio interestelar y por lo tanto ya no pueda considerarse la superficie de la estrella. En otras palabras, hay muchos indicios de que Stephenson también es mucho más pequeña de lo que pensábamos. Pero hay otra supergigante que se ha descubierto recientemente, WUOH G64. Se trata de una supergigante roja en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de nuestra Vía Láctea. Esta estrella no solo es grande, sino también extremadamente brillante y fría. Pero también es una estrella muy curiosa por otras razones. Probablemente tiene una estrella más pequeña como compañera, lo que la convertiría en un sistema estelar doble. Además, se ha podido constatar que pierde una enorme cantidad de materia, con una tasa media de pérdida de masa que se encuentra entre las más altas jamás observadas en una supergigante roja. Así pues, se encuentra en la fase final de su existencia estelar y en su agonía ya está expulsando su plasma al espacio. Algunas estimaciones sitúan su radio en 2575 radios solares. Increíble, pero aquí por supuesto también se puede volver a argumentar que eso es físicamente improbable. Pero aún así, se puede afirmar que si se tiene en cuenta la nube de gas, es definitivamente más grande que Stephenson. Las estimaciones algo más conservadoras parten de 1540 radios solares, y eso encaja bastante bien, ya que nos sitúa justo cerca del límite teórico de tamaño para las estrellas, y es probable que WOH explote como supernova dentro de unos 1000 a 10.000 años, y va a ser realmente impresionante. Entre los últimos descubrimientos galácticos, por supuesto, no pueden faltar los agujeros negros. Con su enorme masa comprimida y su densidad, crean una singularidad de la que ni siquiera la luz puede escapar. Ni siquiera con los mejores telescopios podemos ver el centro de los agujeros negros, porque donde la luz ya no puede escapar, tampoco percibimos ninguna información óptica. Por eso este nuevo descubrimiento es aún más espectacular. Un agujero negro cerca de la Tierra y realmente cerca. Seguro que alguna vez has visto en el cielo nocturno las constelaciones de Orión y Tauro, y en Tauro se encuentra el cúmulo estelar de las Híades, que en noches muy claras se puede ver incluso a simple vista. Las Híades son un cúmulo estelar abierto que forma la cabeza en forma de V de Tauro y se encuentra a solo 150 años luz de la Tierra. Este cúmulo estelar abarca más de 700 estrellas y se extiende por el espacio en una disposición irregular y dispersa. Las Híades también tienen dos de lo que se conoce como colas de marea, zonas alargadas en las que otras estrellas son arrastradas junto con el cúmulo. Y 150 años luz es, a escala cósmica, realmente a la vuelta de la esquina, porque hay que tener en cuenta que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene al menos 100.000 años luz de diámetro. Los investigadores llevaban mucho tiempo sospechando que en las Híades había un agujero negro, y es que muchos agujeros negros se forman a partir de estrellas masivas que terminan en una espectacular explosión de supernova. En el centro de cúmulos estelares como las Híades hay muchas estrellas masivas que, con gran probabilidad, pueden convertirse en agujeros negros tras su supernova. Sin embargo, con el descubrimiento de agujeros negros en cúmulos estelares abiertos supone todo un reto. Los efectos de los agujeros negros son más difíciles de detectar en los movimientos de las estrellas, lo que normalmente facilitaría su localización. Ahora, un equipo de la Universidad de Barcelona se ha puesto manos a la obra con los datos del telescopio Gaia, y lo que los investigadores han encontrado en esos datos es alucinante. Las simulaciones indican que en el centro de las Híades podría haber al menos 2 o 3 agujeros negros estelares. Estos agujeros negros pueden estar situados en el centro del cúmulo estelar o en sus inmediaciones, pero ¿podrían unos agujeros negros tan cercanos influir en nuestro sistema solar, en un vecindario cósmico tan cercano? Eso podría ser perfectamente el caso. Sin embargo, no hay ninguna amenaza directa, ya que se trata solo de agujeros negros estelares y no de supermasivos, como el que hay en el centro de nuestra galaxia. En lugar de varios millones o miles de millones de masas solares, hablamos como mucho de unos pocos 150 años luz. Sigue siendo una distancia de seguridad suficiente para este tipo de agujeros negros estelares, así que no hay motivo para el pánico y en cambio predomina la alegría de poder estudiar mejor estos objetos al tenerlos tan cerca de nosotros.
Vivimos en una época en la que el telescopio James Webb detecta sustancias químicas en otros planetas, en la que llegan señales misteriosas del espacio y en la que poco a poco vamos comprendiendo los increíbles secretos que aún nos depara nuestra propia galaxia. Y créedme, el futuro no va a ser menos emocionante. Suscríbete ahora para no perderte ningún descubrimiento astronómico en el futuro. Y aunque hoy hayamos dirigido la mirada hacia las estrellas, hay algo justo a las puertas de casa que preocupa igual de mucho a los científicos. Nuestros océanos están enviando señales de alarma. Una importante corriente marina ha dejado de funcionar de forma totalmente inesperada, con consecuencias potencialmente graves para todo nuestro planeta. En el próximo video aclararemos qué está pasando exactamente allí. Es muy emocionante, y quien quiera hacerse con las camisetas galácticas de Astro Team de los vídeos Planetas de Peluche o con meteoritos auténticos puede pasarse por la tienda espacial abajo a la izquierda. Cada pedido supone un gran apoyo para el canal. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo video.